muy buenas tardes a todas y a todos los que hoy nos acompañan. Mi nombre es Gisela Schweitzer, yo soy Past President de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial y hoy día estaré moderadora en este seminario. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro quinto webinario que hemos denominado Trazabilidad y Continuidad de los Cuidados en la Atención Primaria, desafíos en el contexto de la pandemia de COVID-19, que ha sido organizado en conjunto por la Superintendencia de Salud y por la Sociedad de Calidad Asistencial, en conjunto o en el apoyo con el apoyo de Deloitte. En esta oportunidad quiero iniciar agradeciendo también a la Sociedad Madrileña de Calidad Asistencial, representada por la doctora Anabel Fernández, quien ha participado activa y permanentemente en el comité editor de estos seminarios y contribuyendo, entre muchas cosas, a que contemos con expositores españoles de alta calidad y especialmente con quien hoy nos acompaña desde Madrid. Quisimos dedicar este webinario a la atención primaria por el rol estratégico y fundamental que desarrolla en la salud pública de nuestro país. Ellos han venido trabajando desde los primeros días y son los equipos de salud los que están junto a las personas y junto a las familias en los territorios y están realizando el testeo, la trazabilidad y el aislamiento tan importantes para la contención de esta pandemia. Les cuento cómo se desarrollará esta jornada. Comenzaremos con la presentación de 4 importantes, destacados invitados nacionales e internacionales, quienes nos darán una mirada desde sus posiciones respecto al tema que hoy nos convoca. Luego tendremos un espacio para las preguntas, en que nuestros expositores responderán sus consultas y desde ya los invito a ir haciendo sus preguntas en el chat de este seminario. Las preguntas que no alcancemos a responder, porque siempre son muchas, serán respondidas posteriormente en una entrevista diseñada para estos efectos y posteriormente serán publicadas en la página web, por lo que los dejamos a todos invitados a www.sopas.cl, que es nuestra página web de la sociedad. Les solicito que sus cámaras y los micrófonos estén bloqueados y sin más los invito a disfrutar y aprender de las experiencias relatadas en este webinario. Para partir y dar inicio a este webinario, quiero dar la palabra a la Intendente de Prestadores de la Superintendencia de Salud, la señora Carmen Monsalve, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros dándonos la bienvenida. Voy a sacar la presentación para que puedan subirla tú. Muchas gracias, Gisela. Yo no tengo presentación, solo las palabras de bienvenida. Agradecer a Gisela por su apertura. Nosotros como superintendencia y en conjunto con la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial les queremos dar la cordial bienvenida a este quinto seminario de este ciclo que se ha organizado y que ha tenido una audiencia bastante importante. En este quinto seminario, tal como lo mencionaba Gisela, el foco está en la atención primaria. Ya su título, si bien lo dice, trazabilidad y continuidad de los cuidados en la atención primaria. Para nosotros es muy importante los temas que hoy día se van a tratar. Tenemos importantes expositores, ahí desde el organismo rector, que es el Ministerio de Salud, la doctora Tapia, que nos va a dar su mirada desde la autoridad, ¿no es cierto? Y tal como la Organización Mundial de la Salud de alguna manera lo deja muy claro cuando habla de atención primaria, la atención primaria de salud es una parte integrante y fundamental de los sistemas de salud de los países y cumple una función central y es el núcleo, ¿no es cierto?, de este sistema, y no solo del sistema de salud, sino también del desarrollo social y económico de las comunidades de los países, ¿ya? Y tal como efectivamente se explicita en las palabras que la Organización Mundial muchas veces ha publicado respecto a la atención primaria,
la renovación, ¿no es cierto?, de la mirada que hay que tener permanentemente de lo que hacemos en atención primaria, tiene un propósito fundamental, ¿no es cierto?, que es estar revitalizando la capacidad que tienen los países, ¿no es cierto?, para generar y articular nuevas estrategias que sean efectivas y sostenibles y que den respuesta a los problemas de salud que existen y enfrenten los nuevos retos que tenemos los países en salud, como el que estamos enfrentando hoy día con la pandemia, ¿ya? Y bueno, por lo mismo en nuestro país no deja de ser menos cierto que dentro de nuestro sistema nacional la atención primaria de salud es la piedra angular, ¿ya? Y es la que descansa en general todo el sistema sanitario. Por los atributos que tiene la atención primaria, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta capacidad de accesibilidad que tiene para toda la población, la integralidad de los cuidados que otorga, de alguna manera toda la longitudinalidad que tiene esta atención y la coordinación. Nadie mejor, ¿no es cierto?, que la atención primaria está preparado para generar una buena coordinación con las personas y la comunidad. Y tal como leí en alguna frase de una sociedad de salud pública, que justamente es de España, nunca ha sido más valioso saber que las personas que te vienen atendiendo desde años, como lo hace la atención primaria, que están en constante comunicación y coordinación con ellos, siguen estando presentes para resolver las dudas y los temores de las personas. Y por lo tanto, esta pandemia no solo nos deja el desafío de cómo estamos a través de la atención primaria aportando hoy día, sino cómo lo vamos a seguir, tener que mirar una vez que pase esta situación, ¿no es cierto?, que en algún momento nos puede volver a impactar. Así que hoy día los temas son muy relevantes, muy interesantes, y los dejo ahí con nuestra moderadora y nuestros grandes expositores para que les den una mirada integral de lo que la atención primaria y el rol que está jugando en estos momentos y que tiene a futuro. Así que bienvenidos a todos y obviamente los dejamos invitados también a los próximos seminarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Ahora vamos a pasar al panel. Vamos a dar inicio a este panel que ya les contamos que tenemos 4... Espérame que no estoy con el video. Ahí sí. Se me vuelve a borrar el video. Ahí sí. Vamos al panel entonces, vamos a dar inicio a este panel. Ya les contamos que tenemos 4 expositores que nos compartirán desde distintos ámbitos el enfrentamiento de la pandemia en la atención primaria. A nivel central, tiene un rol gestor normativo el Ministerio de Salud. Luego, desde la gestión en el territorio, la Dirección de Salud Municipal de la Comuna de San Joaquín. Y continuaremos desde el Servicio de Salud del Biobío, con la mirada de la APS en el territorio de los pueblos indígenas. Y finalmente, desde España, el Servicio Madrileño de Salud. Vamos a dar paso a nuestra primera expositora. Ella es la doctora Adriana Tapia Cifuentes, es médica cirujana, estudió en la Universidad de Concepción, tiene diplomado en geriatría, gerontología, en administración en instituciones de salud de la Universidad de Chile y en gestión ambiental de la Universidad de Tarapacá. Es magíster en pedagogía universitaria, mención en innovaciones educativas. Fue directora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Viña del Mar en la sede de Iquique. También fue directora del Servicio de Salud y luego seremi de Salud de la región de Tarapacá, y actualmente es jefa de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud. Nos expondrá APS frente a la pandemia de COVID-19. Doctora Tapia, adelante con su presentación. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí estar hoy día con ustedes, agradecerles pero tremendamente la invitación que me han hecho y la oportunidad de poder conversar de la atención primaria, que es la pasión que a todos nos mueve. Voy a dar paso a mi
presentación. Bueno, la mirada del Ministerio, la atención primaria frente a la pandemia es el tema que me ha tocado hoy día presentar, y la verdad es que uno no puede partir sin poder hacer un poco de la historia de la pandemia. En 8 meses hemos vivido una pandemia que nos ha puesto a todos a toda prueba en nuestras capacidades, en nuestras máximas exigencias, y por cierto, como bien lo decía Carmencita en la introducción, la atención primaria allí está en todo, desde el primer momento, desde cercano a las personas y trabajando en primera línea. Tenemos que decir que en estos 8 meses, en esta pandemia, han ocurrido algunos sucesos, y lo que fue pasando es que fuimos viviendo las fases de la pandemia muy rápidamente. Una fase 1 de preparación que parte con una alerta sanitaria el 8 de febrero, donde se da lineamiento como ministerio al reforzamiento de la vigilancia epidemiológica, al reforzamiento de la capacidad diagnóstica del país, a la preparación de la red asistencial, a la capacitación de los equipos de salud. También acá lo que se hizo desde el primer momento en la fase 1 de preparación es creación de protocolos de actuación. Nos teníamos que organizar y teníamos que prepararnos de manera segura ante esta presencia de la enfermedad COVID-19 que nos llegó tan rápidamente a nuestro país. En marzo, iniciamos rápidamente la fase de contención, y el 3 de marzo tenemos el primer caso en Chile. Y allí se fueron dando indicaciones, lineamientos, medidas, y se fue iniciando la implementación de la fase de preparación. Luego, en la fase 3 de contagio comunitario, ya el 14 de marzo iniciamos esta fase y partimos con los casos secundarios. Y se fueron dando más indicaciones, más normativas, más lineamientos respecto de restricción del ingreso a los centros de salud, a los centros de adultos mayores, cuarentena en los hogares del Sename, aduana sanitaria, se prohibió el ingreso a los cruceros del país, y fuimos haciendo rápidamente todo nuestro trabajo. Posteriormente, y sin darnos cuenta, en cosa de días, estábamos en fase 4 con una transmisión sostenida. El 16 de marzo iniciamos esta fase, y el 18 de marzo empieza el estado de excepción constitucional de catástrofe. Y allí se cierran las fronteras, tenemos el toque de queda, se inician las cuarentenas, se dan medidas especiales para adoptar horarios laborales inflexibles y fomentar el teletrabajo. Se suspenden posteriormente las clases, se resguarda la cadena de abastecimiento, hay definición de grupos de riesgo con medidas de cuidado, los eventos públicos y masivos se contienen, ¿no? y se da menos posibilidad de hacer estos eventos. Todo con ello porque ya estábamos en fase sostenida. Luego, desde abril en adelante, se siguen actualizando las alertas sanitarias, se actualiza permanentemente la definición de casos, salen las circulares de elementos de protección personal, se actualizan nuevos protocolos, se integra también, y esto en una línea de tiempo a partir de abril en adelante hasta ahora, se integra la red pública y privada de salud, y, por cierto, últimamente se ha ido consolidando el protocolo y la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que como muy bien todos ustedes saben y son parte de ello, se ha venido implementando desde el inicio de la pandemia en nuestro país con los equipos de atención primaria. Bueno, la llegada de la pandemia nos desafía a todos a trabajar unidos. ¿En qué? En protocolos de acción, en el manejo de casos confirmados,
confirmados, en la investigación epidemiológica, en la comunicación de riesgo, en capacitar a los equipos en precauciones estándar y uso de elementos de protección personal, en diferenciar los flujos de atención, en hacer simulacros, en reforzar la capacidad diagnóstica de nuestro país y permanentemente ir adaptando las planificaciones y programaciones. Como preparación y adecuación de la red asistencial, y aquí quiero hacer una distinción, nuestro rol como ministerio es rector es rector, pero también implementa, ¿no es cierto?, la política pública en su red de establecimientos. Y por lo tanto, nos preparamos como atención primaria y como todo el sistema de salud en adecuar la red asistencial. Voy a partir por el ámbito hospitalario, donde el lineamiento inicial y de mantención permanente en el trabajo fue aumentar la capacidad hospitalaria, resguardando la atención de calidad y segura, tanto para los pacientes y los trabajadores de la salud. Y allí se echaron a andar ciertas estrategias. La estrategia de aumento de oferta de camas y complejización de camas, es decir, tener más camas críticas para todos quienes lo necesiten durante la pandemia en nuestro país. Se adelantaron la puesta en marcha de 5 nuevos hospitales que estando construidos estaba el inicio de su funcionamiento en fechas posteriores al inicio de la pandemia, y adelantamos la entrega de esos nuevos hospitales. Se instalaron dispositivos de campaña y otros dispositivos para aumentar la oferta hospitalaria. Se reforzó y se habilitó los laboratorios para procesar muestras de PCR. Aquí solo recordar que partimos con una red de laboratorios, de 6 laboratorios que podían realizar la técnica, y ahora tenemos más de 100 laboratorios en nuestro país para poder realizar el testeo. Definición de medidas de precaución estándar para el personal, teletrabajo y sistemas de turno. Y en lo que se refiere a la atención primaria, propiamente tal, contener el contagio comunitario fue de los lineamientos más importantes, resguardando la calidad de la atención, tanto para pacientes y trabajadores de la salud, reorganizando la oferta de servicio. O sea, tuvimos que revisar qué estábamos haciendo, cómo seguir otorgando las prestaciones, definiendo qué prestaciones son críticas, cuáles no, cuáles sí debemos dar en forma presencial, cuáles debían ser y podían ser, por ejemplo, de manera remota. Y allí considerar que era necesario en la APS una oferta preventiva en relación al nuevo riesgo de COVID-19. Disminuir la movilidad de la población de riesgo con atención en el domicilio, o sea, para que esta persona no se contagiara. Y la disposición de cuarentena disminuye la movilidad de la población en general. Sin embargo, también allí teníamos definido algunas prestaciones críticas que teníamos que ver cómo solucionarlas. Y por cierto, definición de medidas de precaución estándar para el personal de salud, teletrabajo y sistemas de turno. Los lineamientos estratégicos para la atención primaria era transformar todos los servicios posibles de presenciales a virtuales, lo que fuera posible, donde no se requiere el examen físico o donde no se requiere la atención presencial o se puede postergar esta atención presencial. Adecuación de espacios físicos, separación de flujos de pacientes COVID, no COVID, una red de atención primaria diferenciada por existencia de cuadros respiratorios, y es allí que también se instalaron en algunos casos centros exclusivos de atención respiratoria en la atención primaria. Adaptar planificación y programación de actividades, que fue un continuo y un constante. Procuramos entregar los fármacos y los programas alimentarios a domicilio a toda la comunidad para que ellos pudieran permanecer en sus casas por 3 meses. Trabajamos mucho para organizar esto y para poder entregar este stock de 3 meses a todas las personas en su casa. Implementar un seguimiento telefónico
también como una atención remota. Se implementación de toma de muestras de PCR. También, y no podemos dejar de mencionarlo, la primera ayuda psicológica, capacitación, apoyo a usuarios y funcionarios en salud mental. Y dentro de lo que me parece muy importante destacar acá, que se procuró mantener todas las prestaciones definidas como críticas en el plan de salud familiar, en el control de las mujeres, de los niños, de los enfermos con enfermedades crónicas, en el control de salud de manera presencial o a domicilio, para no postergar estas atenciones que a nuestro juicio eran impostergables no realizar. En iniciativas de refuerzo, o sea, acciones concretas, ¿qué es lo que se planificó y qué es lo que fuimos haciendo durante este periodo? Ampliamos los horarios de funcionamiento de los SAPU y los SAC, o sea, de nuestros servicios de urgencia, que todos muy bien saben que tienen horario continuo los fines de semana, sin embargo, de lunes a viernes funcionan en horario vespertino y nocturno, algunos y otros no. Entonces lo que quisimos allí hacer es que al menos un centro de salud tuviera 24 horas de atención por comuna. Implementamos la hospitalización domiciliaria en APS. ¿Con qué objetivo? Para también poder ayudar a contener la demanda de los hospitales y poder brindar un mejor servicio a nuestra comunidad. Atención domiciliaria en contexto COVID, tanto para patología COVID como para las prestaciones críticas, esas que ya les expliqué y que son de suma relevancia mantener como presenciales en el control de la salud de las personas. El refuerzo de recursos humanos, de personas, contratación de horas para los SAPU, SAR y CEFAM, incorporando enfermera profesional, una enfermera al triage, también aumento de horas médicas. Lo mismo en las postas de salud rural, también incorporando enfermera para el triage. En nuestro caso, también se aceleró la entrega de CEFAM, CECOF y SAR, 16 establecimientos que lo que hicieron o que permitieron, ¿no es cierto?, que 650.000 usuarios tuvieran una infraestructura moderna y entregada a su servicio. Implementación de la telemedicina, campaña de invierno y vacunación antiinfluenza. Todas estas acciones, todas estas iniciativas de refuerzo no podían hacerse si no se incorporaba una inyección de recursos importantes, y allí están los 88.000 millones de pesos que se incorporaron para todas estas prestaciones, para todo el largo del país. Aquí también es importante decir que todos los recursos de la atención primaria se han mantenido en forma permanente y todo destinado a atender en modo COVID, como decimos nosotros, todo, ¿no es cierto?, porque la atención primaria ha estado haciendo, pero con toda fuerza y con toda intensidad, todo su trabajo en el terreno. ¿Cómo nos ha ido con la pandemia? Y no puedo dejar de mencionar aquí que nos preparamos para una demanda importante en los servicios de urgencia, y lo que podemos ver acá en esta gráfica es que tanto las atenciones de urgencia aquí no están separadas por lo que es atención primaria ni hospitalaria. Sin embargo, la curva es similar tanto para los dos ámbitos, y lo que podemos ver es que comparado con años anteriores, nosotros hemos disminuido la cantidad de atenciones de urgencia que se han hecho en este periodo. Sin dejar de mencionar que todas las enfermedades respiratorias que antes teníamos un pic alto, ¿no?, y que nos concentraba toda nuestra atención durante el periodo de invierno, han estado prácticamente en cero, y todo esto es atención COVID propiamente tal.
Doctora, perdón, le queda un minuto. Me falta mucho. Bueno, aquí mencionarles, lo voy a pasar muy rápidamente, aquí solo tenemos la muestra de cómo ha impactado la pandemia en nuestros controles de salud, en los ingresos. Aquí podemos mirar y después pueden ver la presentación, las acciones y la cantidad de acciones que hemos hecho en refuerzo, tanto en visita domiciliaria como en hospitalización domiciliaria. Decirles también que un desafío inmediato, que es la aplicación del testeo, trazabilidad y aislamiento, donde aquí lo más importante es que ahora se ha consolidado esta estrategia y donde se agrega a lo que veníamos haciendo una búsqueda activa de personas que tengan COVID positivo con el objeto de efectuar la trazabilidad y el aislamiento. Todo ello nos va a permitir avanzar en el paso a paso y el desconfinamiento de nuestros territorios. Desafíos inmediatos también está mantener la bioseguridad en los establecimientos y allí todo lo que tiene que ver con las precauciones estándar, los elementos de protección personal y las condiciones físicas para dar cumplimiento a los lineamientos emanados en el paso a paso para ir aumentando nuestra actividad presencial en la medida que nos vamos desconfinando. Desafíos permanentes para la atención primaria. Disminuir la brecha de resultados sanitarios producto de la pandemia. Algo muy importante es el manejo de la cronicidad, consolidación de una estrategia integral para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad con énfasis en la multimorbilidad, que ya empezamos a implementar en la atención primaria y que atiende a la persona en el centro con continuidad de cuidado y donde no la atendemos por programa, sino que como todo, con todas sus multimorbilidades presentes. Tenemos que validar la innovación en prestaciones remotas en salud, es decir, ¿qué vamos a seguir haciendo como prestaciones remotas? ¿Qué es lo que va a quedar después de esta pandemia? Abordar las nuevas condiciones de aumento de prevalencia producto de la pandemia y sus repercusiones sociales. Mayor resolutividad, mejorar el acceso. Como todos muy bien lo han dicho, el trabajo en equipo y la comunicación entre todos los participantes, comunidad, equipos de salud. Muchos aprendizajes. La atención primaria, por su cercanía territorial y el conocimiento de la población a cargo, ha sido la base del sistema de salud, como muy bien lo sabemos. La atención primaria allí está. Para mantener la salud de las personas, el trabajo comunitario y el trabajo sectorial van a resultar esenciales. El territorio presenta gran diversidad. Por lo tanto, los lineamientos desde el nivel central deben considerar la posibilidad de adaptaciones locales. Y por cierto, enfrentar la crisis ha requerido de equipos altamente flexibles, con un gran compromiso por la salud pública y en nuestro caso por la atención primaria. Solo me queda dar las gracias a todos los equipos de salud de la atención primaria que han estado trabajando día a día, codo a codo con su comunidad, que han estado poniendo todo su esfuerzo para hacer todas las acciones, todas las estrategias que se han ido implementando en la atención primaria. También agradecer a los servicios de salud, a los municipios, agradecer a ustedes, a quienes me han invitado a participar en este panel, porque los aprendizajes son muchos y tenemos que seguir conviviendo por un tiempo bastante más prolongado con el coronavirus y seguir conteniendo esta pandemia y llegar, ojalá, pronto a poder descansar de este virus que nos ha afectado tan fuertemente en nuestro país. Muchas gracias, doctora Tapia, por compartir con nosotros el trabajo realizado por el Ministerio. Y una de las cosas interesantes que planteé al comienzo fue el gran desafío de trabajar todos unidos. Yo creo que ese ha sido de los más grandes desafíos que hemos tenido en la pandemia, ¿no es cierto?, que hemos trabajado todos unidos, los sectores públicos, privados, la atención primaria, secundaria y terciaria. Así que muchas gracias, doctor. Oye, quise poner una fotito allí de algunos de los equipos en atención primaria. Estas son actividades que han hecho los propios equipos hoy día en pandemia, visitas domiciliarias, atención en terreno, o sea,
no ha faltado, aún con rotación de turno, así que gracias por todo y sigamos avanzando. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar, le voy a pedir si puede sacar la presentación para pasar al segundo expositor, que nuestro segundo expositor es el señor Juan Ilavaca Mendoza. Él es nutricionista de profesión y es magíster en nutrición con mención en planificación del INTA de la Universidad de Chile. Es MBA con especialización en salud del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Es exdirector de atención primaria del Servicio de Salud Metropolitano Sur. También es ex jefe del Departamento de Control de Gestión de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Red Asistencial del Ministerio de Salud. También es director de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Actualmente, Juan Ilavaca es director de Salud Municipal de la Comuna de San Joaquín y profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Su exposición será Atención Primaria, más necesaria que nunca. Juan, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien ahí. Sí. Muchas gracias a la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial y a la Superintendencia de Salud por esta invitación. La doctora Tapia nos ha dado un tremendo pase respecto de sus comentarios sobre la gestión local, y los aspectos que a mí me interesa plantearles están centrados en aquello, ¿ya? Como decía, lo que como decía Gisela, lo que voy a mostrar es la experiencia que se ha acumulado en estos meses en la comuna de San Joaquín. Contarles que la comuna de San Joaquín es una comuna pericentral al sur de la comuna de Santiago, y que tiene aproximadamente 9,7 kilómetros cuadrados de superficie. Tiene 9 establecimientos de atención primaria que están marcados en rojo porque son 3 centros de salud familiar y son 6 centros comunitarios de salud familiar. Uno de los elementos que enorgullece esta comuna es haber iniciado esta estrategia, la de los CECOP, la de los centros comunitarios de salud familiar. Y quiero también atravesar la presentación algunos aspectos que dicen relación con la mirada territorial, ya más allá de los datos que están descritos en la lámina. Si uno se para en el territorio, en esta superficie de 9,7 kilómetros cuadrados, nos vamos a fijar que lo que les estoy tratando de mostrar en esta lámina es que si miro desde la lógica de la georreferenciación, la información que les puedo dar es que nuestra gente, nuestros usuarios, está marcado aquí en un mapa de calor, se demoran en el peor de los casos aproximadamente 15 minutos en llegar a un punto de atención. Y ese es un tema bien clave porque tiene que ver con acceso, ¿ya? Y claramente es un tema que se tiene que analizar dependiendo de la comuna o del centro de salud o del espacio territorial en que uno se encuentre. Por eso hacemos énfasis en esto, ¿ya? Lo que está marcado en verde se demoran 5 minutos, lo que está marcado en amarillo se demoran 10 minutos y los que están marcados en naranjo se demoran 15 minutos en llegar a pie en el peor de los casos. Por eso insisto en marcar aquellos aspectos de la acceso. Respecto de la pandemia, me gustaría relevar que la lógica del gobierno local, cuando se habla de atención primaria desde la perspectiva local y desde la municipalización de la atención, bueno, tiene alrededor de 292 comunas están bajo la administración municipal, nosotros somos una de ellas, y lo que se hizo en el trabajo desarrollado, tratando de sistematizarlo en una lámina, es que nosotros pudimos afortunadamente, mediante la decisión política de las actuales autoridades, ¿no es cierto?, desarrollar una lógica de enfrentamiento de la pandemia en esta estructura, un comité ejecutivo presidido por el alcalde, un comité ampliado que incorpora al resto de las unidades municipales y el Consejo Municipal propiamente tal, ¿ya? Que actúan en diferentes momentos, pero que toman decisiones desde el primer momento respecto a la pandemia en este espacio. Y en ese contexto vienen, ¿no es cierto?, los aspectos de reorganización y refuerzo y priorización de tareas dadas en la atención primaria. El gran hito, ¿no?, es cuando la autoridad nacional define
distinto en el nivel local fue el enfrentamiento de la campaña de influenza, que nos generó una demanda altísima de población requiriendo, a diferencia de los años previos, ser inmunizados de manera lo más precoz posible. Entonces, desde el 16 de marzo nosotros teníamos un comité de emergencia comunal instalado que preside el alcalde y que define elementos que son súper claros y concretos en términos de la compra de elementos de protección personal, la provisión de vehículos adicionales y definiciones locales de personal de refuerzo. Entonces, el Consejo Municipal hace definición de recursos financieros frescos para poder enfrentar. Yo quisiera también relevar que pudimos establecer a poco andar el día 6 de abril, empezar a hacer exámenes el día 24 de abril. Habíamos hecho exámenes a los funcionarios, habíamos empezado, 24 de marzo, habíamos empezado a hacer exámenes a los funcionarios y lo que hicimos fue empezar a hacer el día 6 de abril en coordinación con el Hospital Lucio Córdoba del territorio del servicio, realizar ya definitivamente una toma de muestra un poco mayor para la población. Y aquí está descrito, no lo voy a leer, cuáles son los elementos que a nosotros nos parecieron importantes desde el punto de vista del relato. Por un lado, identificar adecuadamente a los pacientes positivos. Yo diría que el aprendizaje de la tuberculosis para quienes trabajaban en atención primaria sin duda es un aporte para tomar decisiones al respecto de enfermedades transmisibles. El incrementar el número de personas que trabajan en trazabilidad desde los primeros días. Partimos con 3 personas por centro de salud, para aproximadamente 9-10 personas en total en la comuna, y hoy llegamos a tener 60 personas en la tarea de trazabilidad. Por supuesto, ha habido aporte psicosocial, ¿cierto? Y trabajo en coordinación con la Seremi cuando correspondía para ingreso a los centros sanitarios y con el servicio de salud también. Y además empezar a trabajar en los espacios comunitarios para tomar muestras. Nosotros como comuna hicimos la definición de comprar kits de toma de muestras y, como les contaba, nos salva la posibilidad de hacerlo de mejor manera cuando establecemos el contacto a través del servicio de salud con el Hospital Lucio Córdoba, que demuestra una gran capacidad y disposición de poder hacer los exámenes de manera bien expedita, ¿ya? Hay un detalle ahí después que está asociado a los reactivos, pero que no dice en relación con la disposición del hospital. Permítanme compartirles el relato que nos hace una directora de un centro de salud de cómo se inicia el proceso de trazabilidad. Y entonces aquí aparece bien coloquialmente descrito cómo se realizan la revisión de los exámenes en las mañanas después de que se han tomado. Los positivos se cargan a la planilla y en el país ha habido diferentes formas de seguimiento, ¿ya? Nosotros teníamos una planilla, una humilde planilla Excel en un humilde Drive que nos permitía hacer seguimiento y que se mantiene hasta el día de hoy, a pesar de que hemos ido incrementalmente usando con más fuerza en la plataforma de Vigila. Y como dice aquí, ¿no es cierto?, cargar los resultados por una enfermera universitaria de toma de muestras en esta planilla de exámenes tomados. La notificación del caso confirmado y el estudio de contacto, bueno, se hace con un coordinador de un equipo, ¿no es cierto? Una vez que identificas al contacto se llama y se le notifica, y esto lo estamos haciendo desde los primeros días, no solo desde cuando en el mes de junio se publica, en el inicio de julio se publica sistematizadamente por el Ministerio. Esto se hace desde inicios de abril, ¿ya? Y como dice acá, se identifican cuando es necesaria las residencias sanitarias para quien corresponde. Cuando hay dudas en el estudio de contacto, si es poco claro cómo se describe ahí, bueno, se programan visitas domiciliarias por enfermeras y en el estudio de familia se completa en el domicilio. También se identifica cuando son fuera del territorio. Nos pasa mucho que tomamos muestras o nos toman también muestras a nosotros desde la comuna de San Miguel, La Granja, Macul, que son las comunas aledañas. ¿Qué nos falta a decir de nuestra directora? Bueno, adaptarnos a asumir nuevos registros en la plataforma de Dirigila, mejorar la aproximación a los contactos al momento de la toma de muestras. Ese es un tema bien importante y que de repente no se lleva adecuadamente. La brecha entre toma de muestras y sospechosos, por supuesto, y el elemento efectivo y domiciliario, y desde la sospecha hay que plantearse la opción de residencia sanitaria, tratando de quebrar un poco también la cultura de la población en términos de no irse de su casa. La información, según semana epidemiológica, está contemplada acá, y en la línea continua está la positividad. Nosotros hemos estado haciendo del orden de más de 1000 exámenes diarios
laboratorios en las últimas semanas, ¿ya? Y este quiebre acá abajo está dado por la poca disponibilidad de reactivos en el laboratorio que nos procesa. Si miramos la última semana, con corte al 8 de agosto, la positividad se mantenía ese día en 11%. Les puedo contar que la positividad al día de hoy está en torno al 4%, que hemos realizado más de 11.000 exámenes y que estamos en alrededor de 107.000 exámenes por millón de habitantes. No voy a saltar esta porque cambió. Estos son los indicadores de estabilidad que nos ha venido pidiendo la estrategia de TTA y que el Ministerio de Salud y la Seremi nos está pidiendo en forma regular, pero que el día de ayer, anteayer, se cambia en la estructura, pero en concreto aquí nos estamos mostrando cuántos casos estamos identificando, con qué adecuación, digamos, cuáles son los contactos investigados antes de 48 horas, los que están en seguimiento ambulatorio según el protocolo, cuántos se estaban yendo a residencias sanitarias y cuántos de la promoción de contactos estrechos que están en seguimiento por 2 veces a lo menos. Todo esto se vacía, tenemos un compañero muy hábil en los aspectos de manejo computacional. Este es un dashboard local que permite entregar esa información en diferentes aspectos, desde el total de positivos que tenemos hasta los funcionarios que han estado enfermos. Y si ustedes hicieran clic en este mapa, podrían entrar a la georreferenciación que manejamos también desde los primeros días. Quiero referirme a eso. Los casos activos fueron en una lógica de identificación de clúster en el territorio. Esto es lo que les estoy mostrando a diferentes momentos. Esto es en el mes de junio, era poner cuántos casos positivos en los diferentes espacios territoriales, de modo tal de orientar tanto la prevención de más casos, como la sanitización, como la entrega de alimentos cuando correspondía a las familias que están más dañadas. Y ustedes se fijan cómo cada uno de los puntos, que ahí están coloreados según el número de casos, se va mostrando en estos diferentes espacios territoriales. Aquí el mapa de calor, nosotros, insisto, usamos el mapa de calor desde el principio. Podemos ver la georreferenciación separada además por cada uno de los establecimientos madre, digamos, los CEFAM propiamente tal. Esto es al dato del 26 de julio. Esto es el más reciente que tenemos, el mapa al 10 de agosto. Si ustedes se fijan, empieza a disminuir sensiblemente y eso tiene la posibilidad de ser visto en una lógica de sistema de información geográfica. ¿Ya? Los puntos más oscuros son donde hay casos todavía y estamos con una proporción altísima de toma de muestras en los espacios territoriales de búsqueda activa. Según el DEIS, hasta el 6 de agosto nosotros tenemos 162 fallecidos, el 77,2% está sobre los 65 años, el 62% es de sexo masculino, al igual que lo que ocurre en el país. La mayor proporción de muertes se produjo en junio, y el COVID representa el 28% del total de las muertes hasta el 6 de agosto, 571 muertes producidas, pasando a ser la principal causa de muerte en el país. Un poquito más rápido, esta es una serie de fotografías sobre la campaña paralela de tipo educativo y de asistencia social. Hemos entregado más de 850 cajas de alimentos a las familias con COVID. Se han fabricado más de 220.000 mascarillas con una iniciativa realizada en conjunto con la Videco y además con organizaciones comunitarias. Y hemos desarrollado otras iniciativas de apoyo social, por ejemplo, una red de voluntarios que asisten a personas que están impedidas de salir de sus hogares o que tienen alguna otra razón que les impida valerse por sí mismos. Esto, por ejemplo, está con el CERPAM Paesagoñi, que está en la población de la Legua, iniciativas que tienen que ver con otros aspectos, por ejemplo, una campaña solidaria para juguetes didácticos, una campaña solidaria de acopio de alimentos, ¿ya? Y de apoyo desde ahí a las ollas comunes que se han desarrollado. Quisiera destacar con esta lámina, no lo voy a leer, pero el gran trabajo hecho en conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario de nuestra municipalidad, que no solo se centra en asistencia social, sino que tiene otros elementos que dicen relación con la intervención social propiamente tal en diferentes características de funcionamiento. ¿Ya? Y entonces el trabajo que se ha hecho con ellos ha sido bien clave en coordinación con el equipo de la Dirección de Salud de esta comuna y con los equipos que están instalados en cada uno de los territorios, en los centros de salud que les nombré. Si nombra a la Videco, tiene que nombrar a las otras unidades municipales
que están desde la Secretaría de Planificación hasta el Departamento de Comunicaciones, que van cumpliendo en conjunto con nosotros, y diría liderado por Salud, pero con bastante autonomía de trabajo, la posibilidad, y en la fotografía se muestra a lo menos la sanitización, el apoyo en las ollas comunes, el trabajo en las ferias, ¿no es cierto? Y ahí hay un grupo de gente nuestra del municipio que ha estado trabajando en las ferias sistemáticamente con fines de disminuir, por un lado, la movilidad y de eventualmente entregar mascarillas u otras acciones de prevención. Entonces, yo quisiera decir que en San Joaquín, en esta mirada local, bueno, yo destacaría un municipio disponible para enfrentar la tarea con la idea de presidir y de conducir desde la autoridad local. Tener una red de salud sin duda con personal competente y comprometido, con inyección de recursos financieros de fuentes nacionales. Queda un minuto. Lo tengo claro que me queda un minuto, lo estoy midiendo. La inyección de recursos financieros de fuentes nacionales y locales. Nosotros no hemos tenido falta ni de EPP, ni de medicamentos, ni de vehículos, ni de teléfonos, ni nada de eso que pudiera ser un problema en estas instancias. Yo validaría desde el espacio local lo que nombraba la doctora Tapia sobre la estrategia de hospitalización domiciliaria, y si le tuviera que hacer una pedida a la doctora, yo diría que por favor lo mire desde el punto de vista presupuestario para el año siguiente, porque es una estrategia que sin duda se validó. La reconversión de actividades a la que hacía alusión ella, adaptando el escenario a la necesidad de evitar el contagio, y en eso nuestros equipos han sido tremendamente hábiles. Yo también quiero destacar que hemos contado con los gremios dispuestos a apoyar en los desafíos que se han presentado, y, ¿no es cierto?, destacar algo que tiene algunas publicaciones en las experiencias europeas, que la atención primaria entrega un valor agregado a la estrategia de trazabilidad, que es dar apoyo, en el más amplio sentido de la palabra. Y yo le agregaría, ¿no es cierto?, dar apoyo fundamentalmente psicosocial, en coordinación con otras unidades del gobierno local. Entonces, todo esto que lo muestro desde la perspectiva más y desde la lógica más local, yo quisiera terminarlo con un planteamiento que está publicado en la revista Lancet hace ya 3 años, y que tiene como eje, ¿no es cierto?, el presentar que las iniciativas locales son muy importantes. Y aquí lo que yo les estoy contando de manera, de lo que se puede contar en 15 minutos, demuestra que la salud pública es local, y de manera similar se requiere información local para aumentar la conciencia entre los presidentes y los responsables políticos de los desafíos únicos que enfrentan las comunidades. Y en eso la adaptación tiene que ser evidentemente local. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por mostrarnos la experiencia en el manejo de la pandemia en la comuna de San Joaquín. Sin duda, felicitaciones. Es un trabajo enorme y tan interesante en los territorios, cómo trabajan con las comunidades y cómo esto se extiende mucho más allá de lo que es solamente el testeo, la salud, sino que ir a solucionar los problemas de la comunidad ahí en San Joaquín. Así que muchas gracias por contarnos de San Joaquín. Vamos a pasar al tercer expositor del día de hoy, que es el señor Andrés Veloso Sandoval. Él es asistente social de profesión, diplomado en gestión participativa en salud de la Universidad de Los Lagos, es diplomado en salud familiar de la Universidad de Concepción. Juan, te pido si puedes correr un poquito el video. Vamos a seguir con Andrés. Dije que es asistente social, es diplomado en gestión participativa en salud de la Universidad de Los Lagos, es diplomado en salud familiar de la Universidad de Concepción. Perdón, ¿qué nos pasó? Se quedó como pegado, parece, Juan. Ahí sí. Bueno, les decía que Andrés es diplomado en salud familiar de la Universidad de Concepción, trabajó en centros de menores en situación de riesgo de Los Ángeles desde el año 96 al 2005, y desde el 2006 trabaja en el Servicio de Salud del Biobío como asesor de los programas Orígenes de CONADI, encargado de capacitación de los equipos de salud en los ámbitos de la cultura y sistema de salud mapuche, como asesor territorial también, y su cargo actual es coordinador del programa de salud de pueblos indígenas del Servicio de Salud del Biobío. Su presentación se ha denominado Atención Primaria en Territorio de Pueblos Indígenas, enfoque intercultural en la pandemia COVID-19.
Andrés, ¿estás listo? Sí. Ok. Sale peor esto. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto, ya. Perfecto. Tú te ves un poco oscuro nomás, pero la presentación se ve bien. Estoy oscuro. Ah, ya. Bien. Ya, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Para este programa es todo un orgullo que lo hayan invitado a participar, ya que lo que voy a mostrar a continuación es netamente una experiencia de trabajo que se hizo en la comuna de Alto Biobío, donde, para contextualizar, muchas veces voy a decir Peñi y voy a decir Lamián. Peñi son los hombres y las Lamián son las mujeres, porque generalmente cuando uno trabaja mucho en comunidad lo identifica de esa forma, para ir un poco más rápido también la presentación. ¿Se quedó pegada esta cosa? Ahí está. Lo primero es indicar que las comunidades del Alto Biobío, las comunidades pehuenche, ellas se preocuparon desde que se supo la noticia de esta pandemia a nivel mundial. En los meses de enero y febrero se producen fenómenos muy particulares del territorio. El pueblo pehuenche solamente tiene 2 ciclos de vida. Nosotros tenemos 4, porque son las estaciones del año. En el pueblo pehuenche se dan 2, que es la invernada y la veranada, o sea, procesos de invierno, donde ellos viven en las partes bajas de los ríos, que después lo voy a mostrar en un mapa, y en el verano, al comienzo de la primavera y término o mediados del otoño, ellos le llaman veranada, que es donde van a la parte más alta de la cordillera con sus animales. Cuando se supo de los primeros casos en Chile, las comunidades pehuenches no estaban muy preocupadas de que llegara a su territorio, pero ya después, con el tiempo, cuando fueron observando y conociendo que fue la pandemia aumentando a nivel nacional, ellos toman algunas decisiones. Y lo primero fue hacer una barrera, podríamos decir, con sabor a pehuenche, y donde interrumpen el paso en un sector denominado Las Juntas, que es donde junta el Biobío, río Biobío, con el río Queuco. En la foto que estoy indicando, ustedes ven las fechas cuando se instalaron esta barrera. El 6, el 17 de abril y el 6 de mayo respectivamente. Si ustedes pueden ver, fue bastante rudimentaria, con piedras, gente a caballo, que fue netamente la comunidad de Cayaqui y después se incorporaron otras. Alto Biobío tiene un solo ingreso por carretera, no tiene otro. Entonces, por eso es importante que ellos instalaron esta barrera. Esta es la comuna de Alto Biobío, que está compuesta por varias comunidades indígenas. La primera es Cayaqui, y aquí es donde empieza, donde junta, que este punto donde estoy marcando, es donde se colocó la barrera, que es en el sector de la Junta. Porque el río Queuco, que es que llega y va por todas las comunidades que nacen en el volcán Copahue, es donde se nos produjo la mayor cantidad de contagios, que después voy a ir explicando. Y por este lado tenemos el río Biobío, y tenemos las comunidades que están alrededor. Y el Villorrio de Rampo, que podríamos decir que es la capital de la comuna de Alto Biobío, que está aquí. Entonces, tenemos 2 volcanes y una serie de lagunas internas en la comuna de Alto Biobío. La comuna de Alto Biobío también se caracteriza por un gran número de peñas, lamien, que son hablantes de Suchedón. Estamos hablando sobre el 95%. Entonces, eso también dificulta bastante
el trabajo. Al mismo tiempo, para los equipos de salud, las distancias. El territorio de Alto Biobío es un territorio muy disperso, donde por lo general en cada comunidad son muchos caseríos, o sea, la familia se ordena en base a sus familiares. Por decir un caso, el padre-madre tiene 5 hijos y los hijos se casan y ellos viven alrededor de la casa del patriarca. ¿Ya? Todas las comunidades tienen presidentes y en algunos casos también tienen locos, que son autoridades ancestrales. Entonces, ahí es donde se va manejando la cultura pehuenche. Pero para hablar del Alto Biobío hay que hablar que cuando yo empecé a trabajar allá hace bastante tiempo atrás, eran alrededor de 14.000. Hoy día son 6.492 habitantes. Esto producto de la migración del incentivo a compra de tierras por parte de la CONADI, que lo hace desde Santa Bárbara a Secán. Entonces ha ido disminuyendo. Trabajan un total de 4 facilitadores interculturales, los cuales son hablantes de su chedungún. Como ya lo dije, se habla mucho chedungún en Alto Biobío. Hay 3 equipos de salud, un CEFAR grande, y en cada comunidad hay una posta. Eso fue lo que se me olvidó indicar. En cada comunidad, según lo que ustedes pudieron apreciar en el mapa, hay una comunidad con 2 técnicos paramédicos. En la gran mayoría de ellos es uno que es, podríamos decir, chileno, y el otro es pehuenche, y es hablante. Esto para facilitar el trabajo del equipo de salud. Y al mismo tiempo tenemos 5 médicos, 4 EDF y 1 de características municipales, que está contratado por el municipio. Algunos antecedentes o acciones del territorio, en primer lugar, fue obviamente la instalación de estas barreras sanitarias, solamente para las comunidades. También se instala otra, mucho más arriba, por la ribera del Biobío, en el sector de Arrancolepoy, en el cajón del Biobío. Se controla el ingreso al 100% de las personas. Cabe mencionar que esta barrera, antes de que se incorporara al municipio, era de carácter para los turistas, porque suben muchos turistas para el sector cordillerano. Entonces ellos querían un poco parar el tema de la entrada de turistas, porque no querían ser contagiados por la enfermedad. Se incorpora después la municipalidad y obviamente hay un control más, un control mucho más exhaustivo a las personas que van ingresando al territorio pehuenche. ¿Cómo empezó el tema en Alto Biobío de la pandemia del COVID? Primero, los primeros casos que se nos dieron fue en la comunidad de Cayaqui, la comunidad de ingreso al Alto Biobío, producto de un funeral en velorio. Lamentablemente llegó gente de otro territorio que venía enferma y se produjo el contagio en esa comunidad. Que vuelvo a decir que son más que nada familiares, son familiares los que se contagian. ¿Cuál es la reacción desde el Cefanralco? Fue, lo primero, ya se había capacitado, tenía reconocimiento, ¿no es cierto?, del primer equipo de toma de muestra. Un profesional, generalmente un kinesiólogo, un técnico y un conductor. Conductor porque ya dije que las distancias en Alto Biobío son bastante largas, son bastante amplias. Entonces tenemos que tener capacidad de movilidad y por lo cual tiene que ser con un vehículo que tiene que ser 4x4. Otro tipo de vehículo no nos sirve para este tipo de trabajo en Alto Biobío, para los equipos de salud. Y conjuntamente con conformar este equipo, se trabaja en la conformación ya de un equipo de trazabilidad y seguimiento, en forma paralela. Y después voy a explicar por qué se tuvo que ser tan rápido en esto. Estos fueron los primeros casos que se detuvieron en Alto Biobío. Pero, por estas casualidades de la vida, en la misma semana que se nos produjo ese contagio en Cayaqui, se nos produce un contagio, pero muy grande, producto de que nuestros peñas y algunas lamien van a otras comunas de otras regiones, por ejemplo, Rancagua, Curicó, Talca, Angol, van a trabajar en la recolección de los frutos. Y ellos estaban en la ciudad de Angol, cerca de Angol, entre Renaico y Angol, y ahí se produce un brote muy importante, donde muchos de nuestros peñas que estaban en esa faena vuelven contagiados.
el 100% de los peñas y la mina que llegan de allá son de la ribera del Queuco, que es por donde yo en primera instancia mostré, que es esta ribera. De Cayaqui, Pitril, Cauñicú, Mayamaya, Trapatrapa y Butalepuy. De ahí es de donde estos peñis que estaban en Angol trabajando llegan contagiados. Aquí en Cayaqui se produce por el funeral y el petróleo. Y eso significa, como estamos hablando de que son caseríos, nos indica que hay un mayor nivel de contagio. ¿Por qué? Porque se da una relación muy importante al interior de ellos. Algunas imágenes que a mí siempre me gusta mostrar de lo que es el Alto Biobío. Primero, una cultura viva. La cultura del pueblo originario pehuenche está viva, porque tienen todas sus actividades culturales, no se han perdido. El nombre, producto del fruto del pehuen, allá nosotros le llamamos cabeza de piñón, y aquí están los piñones. Lo difícil del trabajo, sobre todo en invierno, las nevazones, caminos muy angostos, y obviamente la bienvenida que a uno le dan las comunidades cuando llega uno, por ejemplo, a ver un peño, una lamiéndola, la huentucheve, un condor de hueso, una partera, que se da con el mate. Y nosotros lo primero que atacamos fue el tema del mate. Porque ya uno llega a una casa y le ofrece el mate. Y nosotros trabajamos en base al mate. Aquí el mate como principal fuente de contagio que se nos podía dar en las comunidades. Y también el tema del alcohol, como un mito, que el alcohol, ¿no es cierto?, disminuye o desinfecta el interior, por lo cual no va a haber ningún contagio de coronavirus. Entonces son esos dos temas que nosotros trabajamos también bastante fuerte en las comunidades. En realidad el trabajo lo realizaron los facilitadores interculturales con el equipo. ¿Por qué cuando lo hacemos? Porque también desde acá el servicio se generaron toda la documentación con respecto a la prevención del COVID. Entonces se enviaba y ellos lo fueron adaptando a su lengua originaria, que es el chehuengo. Las medidas sanitarias que se colocaron ya a nivel central, después de este cordón sanitario improvisado, esta barrera sanitaria, se instaló el cordón sanitario, se suspendieron los transportes públicos dentro de la comuna de Alto Biobío, hubo una apertura de una residencia sanitaria y se incorporó un segundo equipo de toma de muestras del servicio de salud Biobío, el cual viajaba todos los días de lunes a lunes. O sea, sábado y domingo, todos los días, los equipos de acá del servicio estaban subiendo a la cordillera a colaborar en esta toma de muestras de PCR. Las semanas epidemiológicas, cuando nosotros ya empezamos a trabajar fuertemente con el tema del COVID en Alto Biobío, la semana del 18, que fue donde se nos presentó el tema de la semana 21, perdón, la semana epidemiológica 21, que se nos presentó en Cayaqui. Después la semana 22, fue cuando llegaron los trabajadores que estaban en faena agrícola, y después ya empezamos a aumentar, o sea, a disminuir un poco los niveles de contagio. Ahora después voy a explicar por qué se nos fueron también disminuyendo. Y hasta la semana 31, que ya no teníamos, y la semana 32, esta semana apareció un caso por ahí en una de las comunidades. Fue un brote bastante fuerte. Ahora algunos se estarán preguntando por qué dice 168 y 70, porque de hecho los análisis descubrimos que a 2 penis se le había hecho 2 veces el PCR, entonces estaban repetidos. Ahora hay que verlo en qué semana, por eso fue que no lo quise descartar y lo coloqué de esa forma, porque hay que descartarlo. ¿Qué hicimos desde la acción cultural? Nuestro programa, el programa de salud y pueblo indígena, dijimos hay que reprogramar, hay que rehacerlo para ir primero focalizado a lo que nos está pasando hoy día como país, como sociedad. Andrés, conformación de duplas de los facilitadores interculturales, que fueran 4 para que trabajaran, algunos presenciales o el teletrabajo, capacitación a los facilitadores inmediatamente sobre la prevención del coronavirus, confección y entrega de EPP reutilizables, tanto a ellos como a las comunidades, se compraron con el programa. Y obviamente seguir con las acciones propias del facilitador intercultural, pero al mismo tiempo se encomendó que ellos realizaran material, hicieran algunas coordinaciones y reforzaran el uso de la web frente a los casos de COVID.
La WEM es el remedio, es la hierba medicinal. Eso se reforzó mucho en Alto Biobío. De hecho, cuando aparecieron los primeros casos, la gente lo que hizo rápidamente fue recurrir al uso de la WEM, de remedio a partir de las hierbas medicinales propias del territorio. Entonces, ellos decían que estaban reforzando su inmunidad, reforzando su capacidad para no caer grave de esta pandemia, y pareciera ser que algo hizo efecto porque nuestros análisis estadísticos, como ya lo mostré, algo nos están diciendo de aquí. También muchas cápsulas educativas en Alto Biobío y en especial en las comunidades indígenas que tenemos, no son muy asiduas algunas a la lectura. Sé que algunos fueron al colegio, pero no siguen, digamos, continuamente leyendo, con lo cual es mucho más práctico la cápsula radial educativa. No tampoco por Facebook ni por WhatsApp. Allá las señales de celulares, frente a una pequeña llovizna, se caen, por lo cual hay que trabajar nomás con el megáfono, con las radios que están allá locales, con las radios comunitarias para poder trabajar. Adquisición de insumos para nuestros agentes de medicina, MACHI, la Huaypuché, son las autoridades en cuanto a la medicina en el territorio, y los quinches, que son los sabios, los cuales fueron entregando algunas orientaciones de cómo poder trabajar esta enfermedad de mejor forma. También trabajar en conjunto con los equipos de toma de muestras. Ellos, los equipos de muestra, tanto del servicio como del CEFAM, hacen la explicación en castellano y ellos la replican en cherokee. Ellos indican por qué le van a hacer ese examen, cuánto es lo que va a demorar la retroalimentación del examen, y ahí obviamente la educación a los usuarios, a los peñis, a las gamines, de que tienen que cuidarse. De hecho, nuestros peñis, y una cosa muy interesante, ellos, los primeros que se sintieron enfermos, se autoaislaron inmediatamente. Se fueron a vivir alejados de su casa, muchos en cocinas viejas, muchos en unas casas que estaban a los lados, y no tuvieron contacto con su familia. Algunos tuvieron muy poquito, por eso también fue menor el contacto a nivel familiar en algunos casos. Andrés, estamos en el tiempo. Ya. Y obviamente los agentes de medicina nos fueron trabajando. ¿Algunas organizaciones? Y obviamente el municipio focalizaron con la viga para que no se fueran contagios. Solicitud cuarentena que no fue. Los equipos de salud trabajando 100% en lo que es contagio y trazabilidad. Esos fueron los contagios que tuvimos a nivel de la comuna de Alto Biobío. Ustedes pueden ver. Y lo que estamos, los facilitadores culturales, al 100% trabajando el tema COVID, los agentes de medicina trabajando también con la seguridad, y alrededor de 50 tomas de muestras diarias, y lo que quiero indicar es que no hemos tenido fallecimientos por COVID en las comunidades de Alto Biobío. Y lo demás ya ahí está en la PTT, que va a quedar a disposición. Eso sería. Salto Maya. Muchas gracias, Andrés, por mostrarnos la experiencia en el Alto Biobío. En realidad una rica experiencia que nos has contado, y qué bueno que no tuvieron fallecidos. Vamos a ir a buscar esa hierba también. ¿Cómo se llamaba? No estoy autorizado a indicarlo. Es una cosa de confianzas. Bueno, ok. Entonces vamos a seguir. Muchas gracias con nuestro último expositor. Él es el doctor José Enrique Villares Rodríguez, es director asistencial médico de atención primaria de Dirección Asistencial Sur del Servicio Madrileño de Salud desde octubre del 2010. También fue director de atención primaria del área este de Madrid del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2005 al 2010. Es máster en Gestión y Dirección de Servicios Sanitarios, Agencia LAIN, en cargo de la Consejería Sanidad de la Comunidad de Madrid. Cuenta con otra serie de muchos títulos, entre los que destaca ser un profundo enamorado de mi profesión como médico y estar orgulloso de pertenecer y trabajar para la atención primaria de Madrid. Tengo que confesarles que me impactó y me encantó el sentir la pasión y el gusto de su profesión y en trabajar en la atención primaria. El doctor Villares nos presentará la experiencia sobre el manejo de la pandemia en la atención primaria de Madrid, España. Doctor Villares
Es un privilegio contar con usted en nuestro webinario y conocer las lecciones aprendidas en el manejo de la pandemia en Madrid. Le damos las gracias por invitarme a participar en este webinar, tanto la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial como la Superintendencia de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Le decía que supone para mí un orgullo y una gran responsabilidad representar al Servicio Madrileño de Salud en este evento tan importante. Antes de empezar, quisiera pedir disculpas a los presentes porque soy consciente de que responder a las inquietudes que tienen muchos de ustedes en tan solo 15 minutos y trasladarle lo vivido, planificado, acontecido a lo largo del desarrollo de la pandemia que estamos inmersos es complejo y es un gran reto. Nadie nos hacía pensar, cuando aparecieron los primeros casos de neumonía desconocida a finales del año 2019 en Wuhan, en China, que este proceso infeccioso respiratorio iba a tener una trascendencia tan grande como la que ha tenido posteriormente. Hasta el punto de que el 11 de marzo la OMS reconoce la situación de pandemia y los diferentes gobiernos, como el gobierno de España, declara un estado de alarma que concretamente en el territorio español ha durado 3 meses y 7 días, en el que la población ha estado confinada y los servicios sanitarios han estado al 300% para tratar de controlar el desarrollo de la pandemia en la que estamos inmersos. La Gerencia Asistencial de Atención Primaria, viendo la situación a la que nos enfrentábamos, en el mes de febrero, a principios de febrero, ya establecimos un plan formativo dirigido a los directores de centro de los centros de salud de la Comunidad de Madrid para poder adiestrarles en cómo se ponían y cómo se quitaban los equipos de protección individual, porque entendíamos que este era un aspecto clave a la hora de enfrentarnos a un proceso infeccioso respiratorio como nos íbamos a enfrentar. El 25 de febrero aparecen los primeros protocolos asistenciales de salud pública para toda la Comunidad de Madrid, coincidiendo además con el primer brote que se declara en el municipio de Torrejón. En nuestra Dirección Asistencial Sur aparece un primer brote en el municipio de Valdemoro, con 14 casos de PCR positiva en un centro cívico que posteriormente, al ser conocedores de que por ese centro cívico pasaban del orden de 200, 300 personas diarias, pensábamos que la diseminación comunitaria dentro del municipio de Valdemoro era cuestión de días, incluso de horas, porque controlar esta diseminación iba a ser muy complejo. Y así ocurrió. 7 días después se declaró la transmisión comunitaria en la Comunidad de Madrid, de tal forma que cualquier persona que aparecía con síntomas en un centro era ya subsidiario de estar infectado por COVID y poníamos todos los mecanismos asistenciales disponibles a nuestro alcance. La curva de los casos, como se han producido durante el mes de febrero, marzo y abril, es esta. Posteriormente tuvimos un periodo de bastante tranquilidad que nos permite hacer un análisis de las causas y de las situaciones que hemos vivido durante este tiempo y poder plantearnos una reordenación, un plan de contingencia ante un posible rebrote como el que estamos viviendo ahora en las últimas semanas, que como podemos ver aparece ya un pico de nuevos casos. Tenemos un seguimiento diario del número de pacientes atendidos por atención primaria y cuántos de ellos están catalogados en el código CIAP-2, que es el A7701 de diagnóstico de infección por COVID. El A77 es la sospecha de infección por COVID y el A23 serían los contactos de COVID. De tal forma que, lógicamente, entre los contactos y las sospechas sería como 5 veces más que los diagnósticos de COVID ya con PCR. ¿Qué ha supuesto o qué está suponiendo esta pandemia para la atención primaria? Pues supone que, como decía la doctora Tapia al inicio de su exposición, la atención primaria es la piedra angular de todo el sistema sanitario. Y esta pandemia lo ha puesto de manifiesto. Sobre todo en la Comunidad de Madrid, la atención primaria ha dado la cara ante los primeros episodios de infección por COVID que aparecieron en los centros de salud y rápidamente se reorganizó porque se estaba enfrentando a un proceso desconocido. Desconocido que además en el momento actual, después de casi 5 meses, 6 meses de desarrollo de esta pandemia, seguimos teniendo muchísimas lagunas, seguimos teniendo dificultades a la hora de qué órganos están afectados por COVID, además de, lógicamente, el aparato respiratorio, que es el primero que va a afectar, pero la fisiopatología que se produce todavía está ahí en desconocimiento e incluso la inmunología, el estado inmunológico que conlleva el haber pasado la afectación por COVID,
también es un desconocido porque incluso estamos viendo pacientes con reinfección a pesar de haber pasado y haber tenido, por ejemplo, una hemoglobina G positiva. Además de esto, la atención primaria ha tenido que dar atención presencial tanto en el centro de salud como en el domicilio, porque a nadie se escapa que el confinamiento de la población en sus domicilios obliga al sistema sanitario a seguir atendiendo a esta población allí donde está, porque los infartos no desaparecían, las diabetes no se controlaban solas, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas tampoco se controlaban solas y había que hacer un seguimiento. Y este seguimiento se hacía bien de forma presencial, a través de los desplazamientos al domicilio o bien mediante la llamada telefónica, obligándonos además a hacer una reordenación y una reorganización de todos los componentes de los centros de salud. No solo recaía esta responsabilidad en los médicos, en los pediatras y las enfermeras, también recaía en los odontólogos, en los higienistas dentales, en los trabajadores sociales, en las matronas, en los fisioterapeutas, en los auxiliares administrativos, en los servicios de farmacia, en la farmacéutica de atención primaria e incluso en los propios directivos de atención primaria, que hacíamos un seguimiento telefónico de los pacientes afectados por COVID para ver cuál era su sintomatología y poder establecer los mecanismos necesarios para dar seguridad en el domicilio o bien hacer un traslado del mismo una vez realizada la valoración domiciliaria al hospital de referencia. Y todo esto además adaptándonos a los protocolos asistenciales que continuamente se estaban dictando, porque lógicamente la variación a lo largo del tiempo de todas las circunstancias que rodean a la pandemia iban variando y había unos protocolos de ministerio que se adaptaban a nivel de Comunidad de Madrid y que se rehacían cada 3, 4, 5 días, obligándonos a hacer una readaptación al protocolo asistencial que estaba vigente en ese momento. Esta situación además se ve agravada por dos aspectos importantes. Uno de ellos, porque también nuestros profesionales sanitarios se afectaban por COVID y evidentemente producían bajas dentro de las plantillas de los centros de salud. Pero además también la propia patología de base de nuestros profesionales hacía que nuestro Servicio de Prevención de Riesgos Laborales hiciese una valoración de estos profesionales dictando una adaptación de puesto, con lo cual no podían atender a pacientes con sospecha de COVID y tenían que hacer otras funciones dentro del propio centro de salud. Esto mermaba de forma importante los dispositivos asistenciales que disponíamos en los centros de salud para hacer frente a la infección por el SARS-CoV-2. Y aparte, en un primer momento, la situación de los equipos de protección individual tampoco era de todo satisfactoria y nuestros propios compañeros tuvieron que hacer filigranas, incluso algunos buscarse, incluso de forma manual, equipos de protección para poder protegerse ante la infección que venía. Por suerte, esa etapa duró poco, pero sí tuvo un impacto importante, y lo digo porque tuvo un impacto importante a nivel psicológico en nuestros profesionales de atención primaria. Y el segundo aspecto importante es que, además de dar respuesta a todo el proceso asistencial que se nos venía en el centro de salud y se venía y teníamos que hacer en el domicilio, también tuvimos que dar soporte de dotación profesional al Hospital de IFEMA. Como todos saben, la Comunidad de Madrid, dentro del recinto ferial de IFEMA se establecieron dos pabellones, el pabellón 7 y el pabellón 9 de este recinto, con más de 5.500 camas, donde pasaron más de 9.000 ciudadanos afectados por COVID, y el soporte de este macrohospital lo realizó atención primaria. Más de 1.000 profesionales de atención primaria de los centros de salud se desplazaron al Hospital de IFEMA para dar respuesta a la atención sanitaria que hacía falta en aquellos momentos en estos dos pabellones. Médicos de familia, enfermeras, auxiliares de enfermería, celadores, que se trasladaron de forma voluntaria para dar respuesta a la necesidad asistencial que tenía el Hospital de IFEMA. Pero además de esto, y teniendo claro que nuestro objetivo era dar seguridad a la población, pero sobre todo también aliviar el sistema sanitario allí donde hizo más impacto, que fue a nivel hospitalario, nuestro objetivo también era aliviar las urgencias hospitalarias y aliviar también las UCIs, de tal forma que abrimos los centros de salud 2 fines de semana y los festivos, incluso Semana Santa, durante las 24 horas para poder dar respuesta a esta necesidad de atención de la población y poder aliviar las urgencias hospitalarias para que la población tuviese de referencia los centros de salud. Otro aspecto importantísimo al que tuvimos que enfrentarnos los profesionales de atención primaria es algo que no nos habíamos enfrentado, por lo menos yo,
en toda mi vida, que era la toma de decisiones éticas. Si bien en los servicios de urgencias o en las unidades de cuidados intensivos esta toma de decisiones éticas está muy al día, en atención primaria no estábamos acostumbrados a que cuando íbamos a visitar a un paciente a domicilio en función de la situación que tenía el paciente, si era un paciente pluripatológico o descompensado, si era un paciente terminal porque tenía un cuadro neoplásico y además estaba afectado de COVID, el tomar la decisión de si había que trasladarlo a la urgencia hospitalaria porque realmente era importante trabajar y luchar por su vida, o realmente había que hacer un proceso paliativo, de tal forma que se definió un protocolo de actuación paliativa a domicilio para poder dar seguridad tanto al paciente como a los propios profesionales. De tal forma que se dotó de kit también de medicación paliativa a los centros de salud para que lo pudiesen utilizar siempre y cuando se ajustase a lo que realmente se pretendía. Y otro aspecto importante que también nos obligó fue a hacer un protocolo de sanidad mortuoria. Si bien en los hospitales esta situación se da con frecuencia y está estructurada, en los centros de salud no estábamos acostumbrados a ver morir a nuestros pacientes en el propio centro de salud. Y efectivamente había momentos en los cuales era difícil trasladar ese cadáver, ese cuerpo, a la morgue que estaba establecida en el Palacio de Hielo, y al final tuvimos que establecer un protocolo de sanidad mortuoria que diese seguridad y estabilidad también, no solo a las familias que tenían allí a su ser querido, sino también a los profesionales de los centros de salud que tenían que seguir haciendo su actividad sin verse alterada por esta situación que estoy exponiendo. Las lecciones aprendidas de toda la pandemia en la que estamos inmersos, yo las resumiría en 3 palabras. La primera, humildad. La segunda, coordinación. Y la tercera, agradecimiento. Humildad, porque la especie humana no está por encima del bien y del mal. Creo que un ser, un microorganismo que tiene unas dimensiones de 100 a 160 nanomicras de diámetro, ha puesto en jaque a toda la humanidad. Ha puesto en jaque a todos los gobiernos con independencia de su color, de su ideología, de la evolución del país, de que sea un gran país o sea un país menor. Ha puesto en jaque a todos y tenemos que aprender que efectivamente no estamos por encima del bien y del mal y que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir valorando lo que es la vida y luchar por mantenerla, y que efectivamente hay muchos aspectos externos que pueden dañarnos y que no controlamos. Hasta el punto de que esta lección de humildad todavía no la hemos aprendido, como estamos viendo a nivel de España, a nivel de Comunidad de Madrid, porque actualmente el rebrote fundamental que se está produciendo con el incremento de casos es debido a población joven que no ha pasado lo que se ha pasado en otras familias con gente mayor, en residencias sociosanitarias, donde la letalidad ha sido importante. La población joven ha sido una sintomatología leve e incluso asintomática y no era consciente de lo que realmente esto suponía, y ahora somos conscientes de que efectivamente esto es lo que está provocando ese repunte. La coordinación, otra palabra clave, porque todos tenemos que estar juntos para poder hacer frente al COVID-19. En un primer inicio y en las primeras fases íbamos un poco como pollo sin cabeza. Cada organización, cada institución sanitaria era conocedora de cuáles eran sus funciones, sus competencias, la trataba de hacer lo mejor posible, pero sin una coordinación entre todas las instituciones. Yo pongo el ejemplo del grupo de músicos que, si se juntan para hacer música y no hay un director, lo que van a hacer es ruido. Pero ese mismo conjunto de músicos, tocando igual, de la misma forma con un director, establecen una sinfonía fantástica y maravillosa. Esa es la coordinación, que es lo que tenemos que trabajar y tratar de conseguir para hacer frente a lo que tenemos delante, que es el SARS-CoV-2. Y en último, la tercera palabra sería agradecimiento. Agradecimiento en 2 líneas importantes. Uno, a la población, porque es muy complejo mantener una población confinada durante 3 meses y 7 días, y además con el apoyo de esos héroes invisibles anónimos que se acercaban a los centros de salud y ponían a nuestra disposición sus vehículos para poder llevarnos a la atención domiciliaria, para facilitarnos ese acercamiento a los domicilios de los pacientes y poderles darles seguridad allí en los domicilios. Y el segundo aspecto de agradecimiento y reconocimiento a nuestros profesionales, pero no por su implicación, su desarrollo, por no pedir nada a cambio, dando un 300%, sino precisamente porque ahora es el momento de reconocer lo que han realizado
y de agradecerlo en dos aspectos importantes. Uno de ellos, los profesionales están con un cansancio físico y psicológico importante. El cansancio físico es necesario hacer un descanso. Y si bien en la Comunidad de Madrid ya llegamos tarde porque estamos ahora mismo en el periodo de vacaciones anuales reglamentarias y cada uno se va a coger sus días correspondientes, sí hubiese sido importante que en el momento en que empezamos a respirar, porque esa curva empezó a bajar, el dar 48-72 horas de descanso para que se pudiese respirar, se pudiese retomar aliento y poder seguir con esas fuerzas. Y por otro lado, un protocolo de atención psicológica a nuestros profesionales sanitarios, porque efectivamente ahora mismo estamos viendo que la saturación psicológica es importante y no nos va a dejar descansar esta pandemia porque ya estamos inmersos en ese rebrote, en ese repunte que nos obliga a todos a establecer lo que comentan, que es la coordinación asistencial. Ahora mismo la clave es controlar y detener la diseminación de la infección a nivel de Comunidad de Madrid, a nivel de territorio nacional. Y a nivel de Comunidad de Madrid lo que establecemos es que la atención primaria es el punto clave de la detección precoz, haciendo un diagnóstico rápido con la toma de PCR, haciendo un aislamiento de esta persona con síntomas de sospecha de infección por COVID y realizando la encuesta epidemiológica. De tal forma que si la PCR es negativa, no hay ningún problema, se tratará de otro proceso respiratorio, digestivo, etcétera, o dermatológico, y lo trataremos como tal, pero en caso de que sea PCR positiva, efectivamente ya obliga a que los contactos que hemos identificado estén aislados, que el propio caso esté aislado, que se registre en nuestro sistema informático en AP Madrid, la historia clínica informática, con el episodio A7701, de tal forma que salta a salud pública y desde salud pública van a hacer el estudio de contactos mediante los rastreadores, identificando los contactos estrechos y haciéndole PCR a todos ellos con un objetivo claro, que es la detección precoz de aquellos casos asintomáticos, que son los que ahora pueden establecer esa punta de lanza en la diseminación de casos. A todos los contactos les va a aislar durante 14 días, de tal forma que va a dar esa seguridad en el control, en el aislamiento de 14 días, tanto del caso como de los contactos, para evitar esa diseminación. Pero hay otros puntos también de coordinación asistencial, como son los hospitales, no solo en cuanto a la derivación de los casos urgentes, sino también la detección precoz de estos pacientes que ingresan en la urgencia o que ingresan por intervenciones programadas, a los cuales se les hace la PCR, y en caso de que sea positiva es subsidiario de comunicarlo a atención primaria para poder establecer de nuevo el circuito de control y seguimiento de casos y de contactos. Y por otro lado también es importante la coordinación con nuestro equipo de urgencia, es decir, con el SUMA 112. Ligado fundamentalmente también al diagnóstico precoz con la realización de PCRs, sobre todo fines de semana y festivos, pero también con la atención a la urgencia domiciliaria en fin de semana y festivo, que es cuando no están los dispositivos de atención primaria, y estableciendo unos procedimientos ágiles de traslado de los pacientes identificados por atención primaria a los centros hospitalarios. Porque esto fue un nudo gordiano en la primera fase que generó muchísima ansiedad a muchos médicos de familia cuando tenían que estar esperando 1 hora y media, 2 horas en el domicilio del paciente a ser trasladado, porque efectivamente los sistemas de traslado de urgencias estaban colapsados y no podíamos nada más que acompañar a esos pacientes mientras llegaba el vehículo de traslado urgente al centro hospitalario. La coordinación asistencial entre los dispositivos asistenciales y el liderazgo de salud pública es clave en esta coordinación asistencial. Pero además es necesario también la parte política, la coordinación con los ayuntamientos, porque ellos van a ser los que van a tener que tomar las decisiones políticas y también potenciar los mensajes de prevención y promoción que estamos haciendo desde los centros de salud sobre higiene de manos, distanciamiento de la población y uso de mascarillas. Pero si llega el caso, cosa que no ha ocurrido todavía en la Comunidad de Madrid, por ser una gran urbe y ser difícil, pero en muchos ayuntamientos del territorio nacional se ha ocurrido llegar al confinamiento de la gente en sus domicilios durante 14 días para poder asegurar que el brote o brotes que se identifiquen a nivel municipal se puedan controlar. Y la clave fundamental para la amalgama que une toda esta coordinación asistencial es compartir la información, que es clave en este desarrollo. Si bajamos ya al territorio del proceso asistencial en el centro de salud, como decía, en el propio centro de salud nos hemos tenido que reorganizar y volver otra vez a redefinirnos en cuanto a la atención sanitaria que tenemos que dar. Tiene que hacer una atención sanitaria presencial bien en el centro de salud, bien en el domicilio,
pero también va a haber una atención telefónica proactiva, no solo del seguimiento de los casos COVID, sino también del seguimiento de pacientes crónicos, polipatológicos, frágiles, que tenemos que darle seguridad en su domicilio, haciendo seguimiento de esas patologías. Y también hemos puesto en marcha la telemedicina. Muchas gracias. Hemos puesto también en marcha la telemedicina para dar seguridad en cuanto al uso de todas estas herramientas tecnológicas. Pero además es clave los procesos estratégicos y de soporte necesarios para que esta ordenación asistencial sea coherente. Desde un bando único a protocolos asistenciales concretos, a el control de los centros sociosanitarios, que no solo debe basarse en los protocolos, sino también en la obligación de tener una habitación de entrada de limpio, donde toda persona que entre en un centro sociosanitario, una residencia de mayores, pueda cambiarse de ropa y ponerse los EPIs para que cuando entren a dar atención a esos mayores puedan entrar con todas las garantías sin poder contagiarlos. Y los procesos de soporte fundamentalmente va a ser la dimensión de recursos humanos, a la dimensión de las infraestructuras y ver cuáles son los círculos de atención a COVID y no COVID dentro de los propios centros de salud, el papel fundamental que van a tener los servicios de prevención de riesgos laborales, la docencia y la investigación, porque como digo, es un proceso desconocido y que cada día tenemos que ir aprendiendo más para poder hacer frente de una manera más fiable. Y por último, las actuaciones políticas que no son estratégicas, en mi opinión, sino que tienen que ser de soporte. Todo esto se engloba dentro del plan de contingencia ante un rebrote por SARS-CoV-2 que ha generado la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, que lo establece en una función de riesgos con una serie de escenarios que, en función de cómo se establezcan, tenemos definidas una serie de actuaciones que desarrollamos y que las resumimos en estas 9 áreas específicas que, como pueden ver, son los procesos estratégicos y de soporte que había definido anteriormente. Un ejemplo claro, este sería un centro de salud donde se establece la zona de entrada, zona de triaje, los circuitos azules que serían atención a no COVID y el circuito rojo que sería atención a pacientes COVID aislado para poder garantizar la seguridad de la población y de los profesionales del centro, con la identificación dentro de los propios centros de salud de zonas destinadas a los pacientes con oxigenoterapia, zonas de limpio y la señalización de los diferentes flujos dentro del propio centro de salud. Y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales con la definición clara de los diferentes EPIs, equipos de protección individual, que se tienen que hacer en base a la zona donde damos la asistencia, en base a la categoría profesional que da la asistencia y al riesgo al que está sometido. En definitiva, y ya para terminar, como decía, el enfrentarse a esta situación a la que nos estamos enfrentando, la lección que hemos aprendido y que creo que es clave, quedaría resumida en una frase que hace ya unos 40 años tuvo un impacto importante dentro de un problema político, una situación política compleja que tenía España y que ahora mismo se podría hacer igual de la misma forma para la situación sanitaria en la que estamos pasando, no solo España, sino a nivel internacional. Y es que si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. Muchísimas gracias a todos y quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villares, por la excelente presentación, permitiéndonos conocer sobre todo las importantes lecciones aprendidas, en que la humildad, la coordinación y los agradecimientos. Muy, muy fuerte, muy potente esas lecciones. Vamos a pasar ahora a las preguntas. La doctora Tapia me ha dicho que tiene que ir a otra presentación, así que vamos a partir las consultas con ella. Y fundamentalmente en que todos sabemos que vamos a tener que ir retomando las actividades y las acciones de salud que están teniendo, que tienen siempre la atención primaria. En cuáles serían las estrategias, y muchos también han preguntado de las estrategias para volver en odontología, perdón. Doctora. Sí, bueno, como me tuve que apurar al final de mi presentación, el paso a paso del desconfinamiento de las personas también es un paso a paso en la salud, donde tenemos que retomar progresivamente las actividades presenciales en nuestra red de salud. Y para ello hemos pensado, ¿no?, en todas las condiciones que deben establecerse para que ello ocurra. Condiciones de bioseguridad, condiciones condiciones físicas, por ejemplo, de los espacios comunes, donde están las personas, y
y allí también está todo el tema de la odontología, porque si bien es cierto, es una actividad crítica, definida como crítica la atención de urgencia ambulatoria, todas las otras prestaciones se han dejado de hacer y allí tenemos muchas cosas que reparar. Y en ese sentido estamos orientando todos los esfuerzos para que en todos los programas de atención de salud, en todo lo que es apoyo y reforzamiento de la atención primaria, se puedan hacer intervenciones, mejorar los espacios, preocuparse, ¿no es cierto?, que se cumplan todas las condiciones de calidad y seguridad de atención de los pacientes y, por cierto, de los trabajadores. Entonces, sí tenemos pensado un paso a paso con calma, porque así como la gente se va a desconfinar, va a empezar también a llegar a nuestros centros de salud a solicitar, y ya ha empezado en los distintos territorios, lo que uno ha podido ver, por ejemplo, en Valdivia, por ejemplo, están en etapas más avanzadas del paso a paso, la gente sola está llegando a sus controles de salud que antes no iba. Y por lo tanto, eso requiere sin duda una planificación y una inyección de recursos para generar las condiciones para poder dar la atención en condiciones seguras. En eso estamos, de a poco, progresivamente, especialmente en los programas de odontología, que son 3 PRAPs que tenemos allí. Estamos en eso, decirles a todos que los recursos de atención primaria han estado destinados, unos son los fondos extras que se han entregado, donde me pide Juan allí que le mantenga la hospitalización domiciliaria. No crea que no estoy peleando para eso, porque yo tengo la APS acá, entonces soy la peleadora acá en el ministerio. Entonces, todos los recursos, tanto de per cápita como de PRAPS, se han reorientado y el personal se ha reorientado a atender en modo COVID de una u otra manera profundamente. Así es que pronto vamos a tener noticias, estamos sacando los lineamientos que me los han revisado, pero por todos lados, para que en este paso a paso de retomar la actividad presencial en nuestros establecimientos, todo lo que no puede dejar de hacerse de manera presencial, ello se cumplan las condiciones y necesarias para dar una atención segura y de calidad y, por cierto, con el cumplimiento de todas las medidas para la protección de los trabajadores. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias. Hay felicitaciones para todos y a Juan le preguntan cómo han abordado los temas preventivos relacionados con la salud mental. Si hay algo específico que estén haciendo ahí en San Joaquín. Sí, mira, yo creo que ese es un tremendo tema, es uno de los temas tal vez más importantes antes, durante y después de la pandemia, la salud mental. Hay algunos aspectos operativos de trabajo de algunos de los equipos de psicólogos que han estado aplicando el programa de primera respuesta, la identificación con identificación y seguimiento telefónico de pacientes. Y con la mantención, cuando se ha podido, de algunas atenciones de manera ya sea remota o presencial. Nosotros tenemos un centro de salud mental en la comuna, SAM, que también ha mantenido la atención en los pacientes crónicos, que son de gran preocupación en términos de mantener tanto la provisión farmacológica como la asistencia sanitaria. Yo diría que todavía nos falta, o sea, hay aspectos de salud mental que tenemos que ser capaces de cubrir de mejor manera, teniendo presente que hay programas que, si bien es cierto, se centran en otras acciones, como por ejemplo la mantención de la actividad física, el programa que se llama Más Adultos Mayores Autovalentes, el programa de Vida Sana, son programas que han contribuido a enfrentar la problemática de salud mental, pero yo diría que ahí hay una brecha importante que cubrir todavía.
hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, nosotros tenemos un taller literario que deriva del programa de salud más adultos mayores autovalentes. Y ese taller literario acaba de publicar a través de videos los escritos de un grupo de personas, de una serie de pacientes que han estado en relación con este programa. Antes se habían logrado incluso hacer una publicación respecto a los escritos literarios, que es una manera de hacer salud mental, por eso lo cito, ¿no? Es una manera indirecta de hacer acciones de salud mental. Muchas gracias. A Andrés le preguntan si hay alguna relación en la imposibilidad de convocar a las comunidades también para retomar la actividad de atención primaria con ellos y todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social. ¿Cómo están viendo esto del retomar las acciones con las comunidades mapuche? Las acciones no se han dejado de hacer en territorio mapuche. Lo que pasa es que nosotros tuvimos un cambio de actividades, por lo menos en lo que nosotros vemos como programa. Y desde el punto de vista de la gestión sanitaria de APS, esa se va a ir retomando, bien lo indicaba la doctora Tapia, así como se nos vayan dando nuevos espacios. Entendiendo que la exposición del Alto Biobío por el territorio, la dispersión geográfica, tiene su complejidad. Allá se trabaja mucho con costa. Entonces, las rondas en este minuto están destinadas a lo que es la detección de los pacientes COVID, trazabilidad, seguimiento y detección precoz de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestros países tienen mucha movilidad. Eso es lo que quería indicar. Ellos en la mañana se levantan y los animales salen a pastorear y ellos salen con sus animales o en el transcurso de la tarde. Entonces tienen mucha movilidad desde ese punto de vista. Se mueven mucho con la cordillera. Y eso hay que irlo retomando lentamente. Esperemos que sea a corto plazo. Ahora, como tenemos nevazones en la cordillera, están más recluidos en sus casas, en lo que era la internada, pero esperemos que poco a poco vayamos incorporando. Ahora, desde el programa también ya se han ido enviando algunas indicaciones a los equipos, no tan solo el Alto Biobío, sino que toda la red. Estamos hablando de nuevamente retomar el trabajo con los agentes de medicina, mapuche, el territorio, Machi y la Huentuche, y los equipos están en eso ahora preparando los protocolos para empezar este proceso. Un proceso que tiene que ser seguro, tanto para los pacientes como para los agentes de medicina, y obviamente tiene que estar con todas las precauciones y los aspectos culturales que se necesitan en este caso. Eso sería. Muchas gracias, Andrés. Y para el doctor Villares nos pregunta por los rebrotes, cuáles son las estrategias diferentes que están utilizando, porque nosotros recién estamos empezándonos a desconfinar. Entonces, ¿qué nos diría usted como estrategia para nosotros, que lo más probable es que también tengamos rebrotes? O lo más seguro, en verdad. Claro, visto el análisis de la situación en la que estamos actualmente, quizá la principal estrategia es una estrategia de comunicación. Y la comunicación tiene que ir destinada de forma clave a la parte de la ciudadanía, de la sociedad, que no ha vivido esto en primera línea. Y lo vuelvo a insistir, estamos viendo que ahora mismo la punta de lanza de la diseminación del COVID está en población joven. Creo que muchos de ustedes han visto recientemente un vídeo de YouTube de un concierto en el Starlight de Marbella, un grupo musical, gritando a toda la gente que estaba allí sin mascarilla: quitaron la puta mascarilla. Eso es mi opinión, y soy consciente que lo estoy diciendo delante de más de 300 personas. Eso tenía que ir por vía penal. Estamos hablando de un problema de salud pública. No se puede permitir eso. Porque efectivamente eso luego tiene que dar respuesta al sistema sanitario, a esos rebrotes, a ese aumento de casos, que efectivamente, como insisto, es población joven, que son asintomáticos, pero que trasladan el virus y van a sus casas, y hay gente mayor que va a sufrir esta epidemia de forma importante. Yo creo que ese es el punto clave ahora mismo a la hora de controlarlo. Y otro aspecto importante es la detección precoz. Es decir, ahora mismo nosotros en la atención primaria de la Comunidad de Madrid estamos haciendo del orden de 8.000 PCR diarias. Primero ante casos sospechosos, lógicamente, es decir, cualquier persona
y que tenga un síntoma con sospecha de COVID, se le hace la PCR. Pero luego se hace el estudio de contactos para detectar a esos pacientes PCR positivos asintomáticos. ¿Cuál es la dificultad que estamos teniendo a nivel de la Comunidad de Madrid y que nos ha obligado además a desempolvar una ley que es la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública del año 86, en la que salud pública es autoridad sanitaria? Y si dice que una persona está en confinamiento durante 14 días, está en aislamiento domiciliario durante 14 días, se tiene que cumplir. Hemos establecido un procedimiento mediante el cual, cuando en un centro de salud detectamos a alguien, a un ciudadano que siendo caso positivo no hace el aislamiento domiciliario, o que siendo identificado contacto y está esperando el resultado de PCR, no hace el aislamiento domiciliario 14 días, lo comunicamos a la salud pública para que a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional, pueda actuar de forma directa, porque, insisto, una persona infectada de COVID no puede estar circulando libremente por la sociedad. Entonces, esto que en un periodo de confinamiento no lo veíamos, porque lógicamente la población estaba en sus domicilios, ahora y encima en un periodo estival, veraniego como el que estamos, es muy difícil controlar esto. Por eso decía que las fuerzas políticas ahora mismo, los ayuntamientos, son claves para potenciar, para machacar con este mensaje de responsabilidad total, porque si todos hacemos lo mismo podremos controlarlo, si no va a ser muy complejo. Y encima además nos vamos a acercar a un periodo donde van a confluir la gripe, con lo cual cuadros clínicos respiratorios se van a enmascarar con COVID y al final va a generar un problema serio asistencial. Entonces tenemos que controlarlo previamente para que luego sí podamos tener respuesta a la hora de poder identificar de forma clara estos casos. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, dentro de las reflexiones finales ya nos vamos acercando al cierre. No vamos a poder responder más preguntas, pero las vamos a hacer, como dijimos, con entrevistas estructurales, las vamos a poner tanto en la página de SOCAS como de la Superintendencia. Como para terminar, dentro de las reflexiones, podríamos decir que el Ministerio de Salud ha dado los lineamientos estratégicos, los refuerzos y los recursos para enfrentar la pandemia. Y la atención primaria ha trabajado desde el día 1 a través de la responsabilidad de los equipos de salud en los territorios, donde se tiene la riqueza de la información de la población. Y en Bio-Bio, en el Alto del Bio-Bio, se han incorporado todos los aspectos interculturales importantes, los saberes ancestrales. Con el doctor Villar hemos aprendido mucho de las estrategias hechas en Madrid, España, y la coordinación entre la salud pública y la atención primaria y las lecciones aprendidas, tanto del manejo de la pandemia como también de las estrategias para los rebrotes. La pandemia nos ha traído una gran crisis sanitaria, social y económica, con grandes incertidumbres y con grandes dolores, pero también muchas oportunidades para trabajar con las personas en los territorios. Sin duda la atención primaria juega un rol trascendente en la salud pública en Chile y en otros países como en España. Nos quedan grandes desafíos para seguir trabajando, porque hasta que no tengamos vacuna, esto va a ir dando vuelta y vuelta y vuelta. Queremos agradecer a los expositores por la generosidad en compartir sus experiencias con nosotros y a todas y todos ustedes por el interés y la participación. Comentarles que las presentaciones estarán disponibles también en el observatorio de la Superintendencia y en la página web de SOCAS, al igual que los seminarios anteriores. También vimos que todos los seminarios se han grabado y ya la Superintendencia los ha puesto en YouTube, así que también les vamos a hacer llegar cómo los pueden revisar. Los dejamos invitados al sexto webinario que hemos denominado Humanización y la atención frente a una enfermedad solitaria, que se realizará el miércoles 26 de agosto. Están todos invitados y muchas gracias nuevamente y buenas tardes.